Hola, buenos días. Según el DSM-4TR, una de las diferencias importantes entre un episodio maníaco y hipomaníaco es: 1. El episodio hipomaníaco no pueden aparecer síntomas psicóticos y en el maníaco sí pueden aparecer. 2. En el episodio hipomaníaco no pueden aparecer síntomas psicóticos y en el episodio maníaco siempre aparecen síntomas psicóticos. 3. La duración de los episodios, el episodio maníaco es más largo que el hipomaníaco. 4. En el episodio hipomaníaco no se dan inequívocos del funcionamiento de las personas y en el episodio maníaco sí. 5. Síntomas como actividad de alto riesgo potencial, por ejemplo negocios absurdos, pueden aparecer en el episodio maníaco, pero no en el episodio hipomaníaco. La respuesta es la 1. En el episodio hipomaníaco no pueden aparecer síntomas psicóticos y en el maníaco sí pueden aparecer. Las diferencias entre un episodio maníaco y otro hipomaníaco fundamentalmente son dos: el grado de gravedad y la duración. Definimos un episodio como grave si aparecen síntomas psicóticos. Existe mucho deterioro funcional o requiere hospitalización. En los episodios hipomaníacos, por lo tanto, no se presentan síntomas psicóticos, mientras en el maníaco sí pueden aparecer. Una persona durante todos los días de una semana cumple todos los criterios de un episodio maníaco y de un episodio depresivo mayor, excepto en lo que respecta a la duración, y esta fluctuación del estado de ánimo diaria es suficientemente grave como provocar un importante deterioro o para necesitar hospitalización. Siguiendo el DSM-4TR, ¿cuál podría ser el diagnóstico más probable? 1. Trastorno bipolar tipo 2. 2. Episodio mixto. 3. Ciclotimia. 4. Trastorno depresivo mayor. Y 5. Recibiría un diagnóstico doble: episodio maníaco más episodio depresivo mayor. La respuesta es la 2. Hablamos de un episodio mixto. Hablamos de un episodio mixto cuando se cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco como para un episodio depresivo mayor, excepto la duración, casi cada día durante al menos de un periodo de una semana. Además, la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para provocar un importante deterioro laboral, social o de las relaciones con los demás, o para necesitar hospitalización con el fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás, o hay síntomas psicóticos. ¿A qué se refiere el término de depresión doble? 1. Dos episodios depresivos mayores consecutivos, pero en los que no ha habido más de 2 veces sin síntomas entre ellos, es decir, no se ha llegado a recuperar del todo. 2. El diagnóstico que se le da a una persona que lleva años sufriendo una ciclotimia y a partir de un momento dado se superponen episodios depresivos menores. Y 3. El diagnóstico que recibe una persona que lleva años sufriendo una depresión psicótica y a partir de un momento dado desarrolla sintomatología de una depresión neurótica. Y 4. El diagnóstico que recibe un paciente que muestra conjuntamente cuadros clínicos de un trastorno depresivo mayor y un trastorno distímico. Generalmente se trata de un trastorno distímico en el que se transitoriamente los síntomas se agravan hasta cumplir criterios de un episodio depresivo mayor. Y 5. Se llama así al trastorno depresivo mayor recurrente. No es terminología propia del DSM-4. La respuesta es la 4.
El diagnóstico que recibe un paciente que muestra conjuntamente cuadros clínicos de un trastorno depresivo mayor y un trastorno distímico. Generalmente se trata de un trastorno distímico en el que transitoriamente los síntomas se agravan hasta cumplir criterios de un episodio depresivo mayor. El término depresión doble es un término clínico mencionado en el DSM-4-TR, aunque no conceptualizado como diagnóstico, en el que se presenta un episodio depresivo mayor tras 2-3 años o más de sintomatología distímica. De todos los síntomas que forman parte del diagnóstico del episodio depresivo mayor, ¿cuáles son necesarios para su diagnóstico? Según DSM-4-TR. 1. Cambio en el peso, la pérdida de peso por la pérdida del apetito o el aumento del peso por el aumento del apetito. 2. El estado de ánimo triste, abatido, deprimido o la pérdida de capacidad de placer, anhedonía o las cosas que solían disfrutar. 3. Los síntomas cognitivos tales como la memoria, la atención y la falta de concentración se ven afectados drásticamente. 4. El estado de ánimo triste, abatido, deprimido y las ideas recurrentes de muerte. Y 5. La pérdida de capacidad de placer, anhedonía o las cosas que solían disfrutar y los problemas de sueño, generalmente insomnio, aunque en algunos casos puede ocurrir lo contrario, es decir, dormir muchas más horas de lo normal, fenómeno que se conoce como depresión morfeica. La respuesta es la 2. El estado de ánimo triste, abatido y o la pérdida de capacidad de placer, anhedonía o las cosas que solían disfrutar. Para el diagnóstico de trastorno depresivo mayor se necesita cumplir 5 o más síntomas de una larga lista, propuesta por DSM-4-TR. Esta lista, al menos uno de ellos tiene que ser obligatoriamente uno de los dos primeros por que se propone. El primero, el estado de ánimo depresivo, la mayor del parte del día, así cada día según lo indica el propio sujeto o la observación realizada por otros, mientras el segundo es la disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi cada día. A el último síntoma los denominados anhedonía, a ese último síntoma. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por 1. La aparición de uno o más episodios maníacos o episodios mixtos. 2. La aparición de uno o más episodios maníacos acompañados de episodios distímicos. 3. La aparición de uno o más episodios depresivos mayores acompañados o al menos un episodio hipomaníaco. Y 4. La aparición de un episodio maníaco inducido por sustancias. Y 5. La aparición de uno o más episodios depresivos acompañados de episodios ciclotímicos. La respuesta es la 3. La aparición de uno o más episodios depresivos mayores acompañados por al menos un episodio hipomaníaco. Llamamos trastorno afectivo bipolar tipo 2 al que cursa con uno o más episodios depresivos. Y uno o más episodios hipomaníacos. De los siguientes enunciados sobre el riesgo suicida en pacientes con depresión, señale el falso. 1. Una mejoría repentina en un paciente que anteriormente estaba agitado en una señal de peligro. 2. Muchos pacientes que han consumado el suicidio consultan un servicio psiquiátrico la semana previa al suicidio. 3.
Los intentos de suicidio que hacen como una forma de resolver el sufrimiento son más peligrosos que los relacionados con un intento de producir un cambio en otras personas o en el ambiente. Y 4. A mayor número de intentos previos hay más posibilidades de que se consume el suicidio en un intento posterior. Y 5. Algunos pacientes acometen el suicidio por sentirse una carga para sus familiares. La respuesta es la 3. Los intentos de suicidio que se hacen como una forma de resolver el sufrimiento son más peligrosos que los relacionados con un intento de producir un cambio en otras personas o en el ambiente. Las razones por las que las personas cometen un suicidio son muy variopintas y en algunas ocasiones pueden tener que ver con dejar de ser una carga para sus familiares. Este dato es especialmente importante en los ancianos. Lo que no es cierto es que las personas que intenten suicidarse como forma de resolver su sufrimiento tengan más peligro que los que intentan producir un cambio en otras personas. Los estudios nos plantean que ambas motivaciones pueden acabar en un suicidio consumado y por lo tanto deberíamos valorar las dos como intentos serios. En el tratamiento del trastorno afectivo bipolar, ¿cuál es el tratamiento o ayudante con mayor consenso para ser aplicado? 1. Terapia interpersonal y de ritmo social. 2. Programas de prevención de recaídas. 3. Terapia cognitiva. 4. Psicoeducación. 5. Terapia de grupo. La respuesta es la 4. Psicoeducación. Actualmente el trastorno afectivo bipolar se considera crónico y por lo tanto no tiene cura, aunque hay tratamientos que disminuyen la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad. La medicación es fundamental en el tratamiento de este trastorno. Los estabilizadores del ánimo que se han utilizado han sido el litio, fundamentalmente junto al valproato y al mamazepina. En cualquier caso, la intervención psicológica se considera fundamental como tratamiento o ayudante, es decir, para administrar junto con la medicación. Sobre el tratamiento psicológico, que más consenso hay es sobre la psicoeducación. Las características distintivas de los episodios depresivos en el trastorno bipolar hacen que sea más recomendable para sus tratamientos psicológicos una de las siguientes estrategias. Escucha. La aplicación de técnicas cognitivas. El ingreso hospitalario. 3. Aplicación de técnicas conductuales. 4. Aplicación de la terapia de aceptación y compromiso. 5. Los episodios depresivos del trastorno bipolar no son distintos de los episodios depresivos unipolares. La respuesta es la 3. La aplicación de técnicas conductuales. La aplicación de técnicas conductuales es considerada una respuesta para la depresión